En Rhino, dentro de las herramientas que tenemos para modificar objetos, están las herramientas de edición y las herramientas de transformación. Las herramientas de transformación son las que todos conocemos: mover, copiar, girar, escalar, reflejar, etc. En este ejercicio vamos a mover objetos. Para ello, lo primero es asegurarse de que no tenemos seleccionado ningún modo que me restrinja el movimiento, por ejemplo, el forzado de rejilla o el modo ortogonal, y cuáles son las referencias a objetos que sí tenemos activas. En este caso tenemos activa la referencia a objeto de centro, lo que me va a permitir, por ejemplo, mover este círculo desde el punto central hasta el punto central de este arco. La herramienta de mover está en transformar. En primer lugar, vamos a seleccionar el punto base de desplazamiento. Seleccionando cualquier punto del círculo, marcamos el centro. Y a continuación haremos lo siguiente. Seleccionando cualquier punto del arco, el objeto se moverá al centro. Moverse a partir de referencias implica, entre otras cosas, que no es necesario conocer las coordenadas de los objetos. Pero en otras transformaciones sí necesitamos saber o la coordenada de entrada o la distancia real que estamos moviendo. En este segundo ejercicio vamos a mover toda esta figura desde el centro de este círculo hasta el punto de coordenada 0, 0, para centrarlo dentro de nuestro modelo. Vamos a ir a la herramienta de transformar, mover. En este caso, como no tenemos seleccionados los objetos, los seleccionamos y pulsamos Enter para terminar la selección. Tenemos el punto base. Utilizando la referencia a objetos de centro, podemos marcar fácilmente el centro de este círculo. Y a continuación necesitamos moverlo a las coordenadas 0, 0. En ese caso, simplemente marco las coordenadas 0, 0 y movemos el objeto exactamente en la posición deseada. Además de trabajar con coordenadas absolutas, que ha sido el caso, podemos trabajar con coordenadas relativas. Por ejemplo, queremos mover toda esta figura 2,5 unidades hacia arriba. Haremos lo mismo. Transformar, mover, y en este caso, como sabemos las coordenadas de desplazamiento, el punto base da un poco igual. Es decir, si selecciono el centro de este círculo y lo muevo 2,5 unidades hacia arriba, pasaría exactamente lo mismo que si selecciono este punto y nos movemos 2,5 unidades hacia arriba, o si selecciono un punto cualquiera de la pantalla y nos movemos 2,5 unidades hacia arriba. Marcamos un punto base y en este caso, para marcar las coordenadas relativas, recordamos que utilizamos el símbolo arroba. Me desplazo 0 en X, 2,5 puntos en Y. Y tengo la ubicación de la pieza perfectamente definida. Lo mismo pasa si el objetivo es copiar. Podemos trabajar utilizando las referencias a objetos, podemos trabajar utilizando coordenadas absolutas o relativas. Por ejemplo, si queremos copiar este círculo en la parte superior, lo único que necesitamos es seleccionar el objeto, ir a la herramienta de copiar, marcar un punto base y seleccionar el punto base de destino. En el caso de copiar, la copia es una copia múltiple. Por lo tanto, podríamos seguir eligiendo puntos de destino para copiar varias veces el mismo objeto. También tenemos la posibilidad de copiar con referencias, siempre y cuando sepamos la distancia que hay desde el punto base hasta el punto de copia. Por ejemplo, si voy a transformar, copiar, puedo marcar un punto base y trabajar, por ejemplo, con coordenadas relativas, indicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades en X y una unidad en Y, por ejemplo. Relativo 7,1. Relativo 8,1. Relativo 7,2. Relativo 8,2. Y pulsamos Enter para terminar. La distancia en X y en Y es la que hemos marcado en las coordenadas. Si por la razón que sea, cuando estamos transformando o cuando estamos editando nuestro modelo,
hemos cometido algún error, no borramos los objetos que hemos creado. Tenemos la opción de deshacer las últimas órdenes. La opción de deshacer está en el menú Edición. Y del mismo modo que podemos deshacer distintas órdenes, podemos rehacer las órdenes que hayamos deshecho previamente. Por lo tanto, si le digo ahora deshacer, eliminaré el último comando, que ha sido el comando copiar. Además de mover y copiar, hay otras órdenes de transformación que son útiles. Por ejemplo, la de girar o rotar. Imaginemos que este saliente que tiene el círculo queremos que vaya en esta dirección. Es decir, lo queremos girar 45 grados. En este caso, seleccionamos los objetos que queremos girar, iremos a transformar, rotar, y es muy importante indicar cuál es el punto base para el giro. Obviamente, si mi punto base es, por ejemplo, el centro de este arco, será el círculo grande el que gire alrededor. Si marco como punto base el centro, será el saliente el que gire alrededor del círculo. Por lo tanto, marcamos el centro como punto base e indicamos el primer ángulo para la rotación. Por ejemplo, si activamos en este caso ortogonal, podemos indicar el ángulo 0, el ángulo 90, ángulo 180, 270. Pero como sabemos cuántos grados queremos girar, la verdad es que el ángulo inicial es poco importante, podemos marcar cualquiera. En este caso marcamos 1 y a partir de ahí tenemos que indicar, voy a eliminar la referencia ortogonal, cuántos ángulos quiero girar mi objeto. Puedo utilizar una referencia o puedo marcar las unidades, es decir, los ángulos en la ventana de comandos. Hemos dicho 45 grados. Por lo tanto, hemos girado el elemento a partir de este punto base 45 grados. Otra herramienta muy útil cuando estamos trabajando es la herramienta de agrupar. Agrupar objetos me permite seleccionar varios objetos de una sola vez y de una manera muy rápida. Por ejemplo, utilizando una captura, voy a seleccionar todas las curvas que tengo en la parte izquierda. Y pulsando con el botón derecho, y desde el menú Edición, iré a Grupos, Agrupar. Ahora todos estos objetos se seleccionan como uno solo, lo cual me permite realizar estas operaciones de transformación de manera sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera reflejar estos objetos, es más fácil seleccionarlos como un grupo que como entidades sueltas. Para reflejar, en el menú Transformar, tengo la herramienta de Reflejar. Selecciono los objetos, con hacer un solo clic ya selecciono todos los objetos que pertenecen al mismo grupo, iré a Transformar, Reflejar y tengo que seleccionar dos puntos como eje para el reflejo. Voy a ir a la referencia Objetos Fin para poder seleccionar fácilmente el primero y el segundo punto. Y ya tenemos el elemento reflejado. Por supuesto, el reflejo también es un único objeto. Si en un momento dado necesito desagrupar los elementos para poder seleccionarlos de manera individual, también desde el menú Edición, en la opción de grupos, tengo la herramienta de desagrupar. Si desagrupo, Edición, Grupos, Desagrupar, los objetos ya se seleccionan de manera independiente. Hay otra herramienta que es muy útil, la herramienta de unir. Esta herramienta funciona de una manera distinta a la de agrupar. Agrupar lo que hace es crear grupos de selección. Cuando uno, lo que estoy haciendo es unir, fundir geometría, lo que implica que los objetos se tienen que estar tocando. Por ejemplo, podría unir el contorno exterior en una única polilínea. Para ello, selecciono los elementos y voy a la herramienta de unir.
La tengo en el menú edición, unir, pero también la tengo pulsando con la rueda central del ratón. Aquí tengo la herramienta de unir en este menú contextual. Ahora las dos polilíneas forman solamente una. Y otra herramienta que tengo, bastante útil, es la herramienta de escalar. Escalar me permite modificar el tamaño de los objetos multiplicándolos por un factor de escala. Imaginemos que queremos que esta pieza sea el doble de grande. Seleccionamos el elemento, iremos al menú Transformar, Escalar, y como veis tenemos aquí distintos tipos de escala. Escala 1D, escala 2D, escala 3D. El 1, 2 o 3 se refiere a las direcciones de escala. Es decir, si quiero escalar en una dirección, escalaría únicamente en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Si quiero escalar en dos direcciones, podría escalar en el eje X y en el eje Y. Esto es lo más habitual cuando estamos transformando curvas planas. Y si quiero transformar un objeto en 3D, lo podría escalar en tres direcciones. Cuidado, porque dependiendo del tipo de transformación, me puede interesar escalar un objeto con volumen solamente en dos direcciones o en una. Además, la herramienta de escala puede ser uniforme o no uniforme. Para este ejemplo utilizaremos la herramienta de escala 2D. Y del mismo modo necesitamos indicar un punto base de escala. El punto base para la transformación va a ser el único punto de la figura que no va a sufrir modificaciones. Por ejemplo, el punto final del segmento inferior. Y ahora tengo que indicar el factor de escala. Lo puedo hacer de dos maneras. Indicando dos distancias, es decir, la distancia inicial quiero que sea la distancia final, o indicando un factor de escala. Por ejemplo, si lo queremos el doble de grande, marcaré como factor de escala 2. Si lo queremos la mitad de tamaño, indicaré como factor de escala 0,5. En este caso, marcamos 2, pulsamos Enter y hemos convertido el objeto en un objeto que es el doble de grande. Ahora vamos a transformar este elemento en un sólido. Para ello siempre iremos a la vista de perspectiva para trabajar de una manera más cómoda y podemos ir a la herramienta de sólido, extrusión de curva plana, recta. Seleccionamos los objetos, pulsamos Enter y tenemos que indicar la altura de extrusión. Podemos indicar, como por ejemplo, 1 o 2 como altura de extrusión. Y ya tenemos la figura perfectamente hecha. Si quisiéramos modificar la altura de la pieza, podemos utilizar la herramienta de escala. Por ejemplo, voy a seleccionar la figura, iré a transformar, escala, pero en este caso voy a seleccionar solamente escala 1D. En este caso, seleccionamos el punto base y tenemos que marcar una dirección que será la altura y luego un segundo punto de referencia. Por ejemplo, vamos a darle una altura de 0,5. Lo que estamos haciendo es una transformación para que se escale solamente la dirección Z. Pulsamos Enter y hemos terminado con la herramienta. Fijaros cómo cambia el utilizar la transformación en una dirección, en dos direcciones, o si quisiéramos, en tres direcciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.